El 3 de octubre de 2025, el rover Perseverance captó algo que no debería existir: una débil señal luminosa en el cielo marciano, exactamente en la trayectoria del visitante interestelar 3I Atlas. Horas después, la NASA guardó silencio, sin actualizaciones, sin explicación. Desde entonces, las imágenes filtradas y los análisis independientes apuntan a algo que podría cambiar nuestra comprensión del espacio y de quién lo habita. ¿Es solo una coincidencia técnica? ¿O la primera prueba visual de algo que no debería estar ahí? Todo comenzó con una secuencia rutinaria de imágenes en la superficie de Marte. Mientras realizaba un registro del cielo marciano, el sistema automático del rover detectó una débil señal luminosa. Era apenas una mancha, un punto borroso entre el polvo y la neblina, pero su posición coincidía de manera precisa con la trayectoria calculada de 3I Atlas, el tercer visitante interestelar conocido que ha atravesado nuestro sistema solar. A simple vista, parecía insignificante. Sin embargo, para los astrónomos que llevaban meses rastreando su paso, ese pequeño trazo tenía un peso enorme. Era la primera confirmación visual de que el objeto seguía activo y dentro del rango de observación previsto. Pocas horas después de esa detección, comenzó algo extraño. Los portales oficiales de la NASA, que normalmente publican las actualizaciones de Perseverance casi en tiempo real, se quedaron en silencio. No hubo notas de prensa, ni nuevos lotes de imágenes, ni declaraciones del equipo científico. Solo un flujo de datos incompleto y un vacío informativo que, en pleno siglo XXI, resultaba demasiado llamativo para ser ignorado. El público, acostumbrado a la transparencia habitual de las misiones espaciales, empezó a notar el silencio. En cuestión de horas, las redes sociales y los foros especializados comenzaron a llenarse de preguntas. ¿Era un problema técnico? ¿Un retraso en la publicación de datos? ¿O algo más? Ese vacío fue el punto de partida, porque, como suele ocurrir con los grandes misterios, la falta de información fue más poderosa que cualquier comunicado oficial. Y lo que al principio era una simple anomalía en una serie de imágenes, pronto se convertiría en la chispa de un fenómeno global. El silencio de los canales oficiales no pasó desapercibido. En cuanto las primeras imágenes sin procesar del rover Perseverance se hicieron públicas, cientos de astrónomos aficionados comenzaron a analizarlas por su cuenta. Era una práctica común dentro de la comunidad científica abierta, pero esta vez, la coincidencia fue demasiado precisa para ser casualidad. La pequeña mancha detectada en Marte coincidía exactamente con la posición predicha de 3I Atlas. Durante las primeras horas, los comentarios fueron prudentes. Algunos usuarios comparaban la luminosidad con el ruido habitual de los sensores. Otros revisaban las efemérides oficiales y confirmaban que, efectivamente, el objeto debía encontrarse justo allí. Pero la conversación cambió de tono cuando empezaron a circular las primeras ampliaciones. En plataformas como Reddit, X y Discord, la imagen del objeto fue ampliada, contrastada y superpuesta una y otra vez. Pronto, los usuarios comenzaron a notar algo curioso: la mancha no era completamente esférica. Tenía una ligera elongación, una forma alargada, casi cilíndrica, y eso fue suficiente para encender el fuego. En cuestión de horas, aparecieron etiquetas como objeto cigarrillo o monolito marciano. Las publicaciones se multiplicaron, cada una mostrando una versión mejorada del mismo fotograma. Una con mayor nitidez, otra con filtros de color, otra con simulaciones de sombras. Cada usuario aportaba su interpretación y entre miles de píxeles, la imaginación colectiva empezó a llenar los vacíos que la ciencia aún no podía explicar. Los foros especializados se convirtieron en verdaderos laboratorios digitales. Algunos investigadores independientes compararon las curvas de brillo con modelos de rotación de cometas. Otros calcularon el ángulo de incidencia solar sobre el supuesto cilindro, buscando correspondencias con materiales reflectantes, y mientras la conversación se volvía cada vez más técnica, el público general la transformaba en algo más simple: una historia irresistible, un posible objeto artificial detectado en Marte, silencio oficial, y una comunidad entera tratando de resolver el enigma antes que la NASA. Lo que había comenzado como una anomalía técnica se convirtió en un fenómeno viral. Cada nueva versión de la imagen parecía reforzar la sospecha, que lo que estábamos viendo no era una roca, sino algo más. El misterio ya no estaba solo en el cielo marciano, ahora se propagaba por la red, creciendo con cada clic,
con cada píxel reconstruido, con cada nueva teoría publicada desde una habitación iluminada por la pantalla de un computador. Con el paso de los días, los observatorios comenzaron a liberar más datos sobre 3I Atlas, y lo que surgió de ese análisis no hizo más que alimentar la controversia. Las primeras estimaciones de masa indicaban que el objeto era sorprendentemente estable. A pesar de liberar gases y polvo, su trayectoria apenas variaba unos pocos metros por día, un comportamiento inusual para un cuerpo con actividad cometaria. Era como si algo en su estructura mantuviera su movimiento constante, casi controlado. Luego apareció un segundo detalle desconcertante. Las imágenes mostraban una coma, esa especie de nube gaseosa que rodea al núcleo, orientada hacia el Sol, cuando la física indica que debería extenderse en dirección contraria, arrastrada por el viento solar. Nadie supo explicar con certeza por qué ocurría eso. Algunos sugirieron un efecto óptico, otros hablaron de una posible rotación peculiar. Pero la idea de un empuje activo, aunque improbable, comenzó a circular entre los más arriesgados. La tercera anomalía vino del análisis químico. Los espectrógrafos detectaron emisiones de níquel en niveles muy altos, mientras que el hierro, que normalmente acompaña al níquel en proporciones casi iguales, estaba prácticamente ausente. En los cometas conocidos, esa desproporción es casi imposible. La composición parecía más cercana a la de una aleación metálica que a la de una roca natural. A esto se sumaron las mediciones de polarización de la luz reflejada, que resultaron fuera de los parámetros esperados. A ciertos ángulos, la luz se comportaba como si rebotara en una superficie pulida, no en un objeto cubierto de polvo o hielo. Esa lectura fue repetida por varios equipos, lo que eliminó la posibilidad de error instrumental. La quinta irregularidad estaba en su órbita. 3I Atlas viajaba con una inclinación casi nula respecto a la eclíptica, la línea imaginaria que marca el plano donde se mueven los planetas. Esa trayectoria era extremadamente rara para un visitante interestelar, ya que la mayoría llegan desde ángulos mucho más altos. El hecho de que Atlas siguiera tan de cerca ese plano llevó a algunos a especular que su entrada en el sistema solar no fue completamente aleatoria. El sexto punto que llamó la atención fue el momento de su paso. Su aproximación coincidía con una serie de conjunciones planetarias consecutivas, una secuencia estadísticamente improbable si se tratara de un objeto sin control alguno. Algunos lo atribuyeron a la pura casualidad, otros a una planificación que desafiaba nuestra comprensión. Y finalmente, una coincidencia angular despertó aún más sospechas. Cuando los astrónomos trazaron su origen aparente en el cielo, descubrieron que su trayectoria pasaba a menos de 10 grados de la región de donde provino la famosa señal ¡Wow!, captada en 1977. Nadie afirmó una conexión directa, pero la proximidad fue suficiente para que el interés del público se disparara. Tomadas individualmente, cada una de estas anomalías podría explicarse con física convencional, errores de medición o simple azar. Sin embargo, todas juntas formaban un patrón inquietante. La masa, la dirección de la coma, la composición química, la polarización de la luz, la inclinación orbital, las coincidencias temporales y su punto de origen componían un conjunto de rarezas que se resistía a cualquier explicación sencilla. Por primera vez desde su descubrimiento, 3I Atlas dejó de ser solo una curiosidad astronómica para convertirse en un verdadero enigma científico. Y aunque las agencias espaciales mantenían la prudencia fuera de los canales oficiales, comenzaba a instalarse una pregunta que ya no podía ignorarse. ¿Estamos observando un objeto natural o algo que fue construido con un propósito? Cuando el debate parecía haberse estancado entre explicaciones científicas y teorías más arriesgadas, llegaron las nuevas fotografías. Los observatorios Subaru, en Hawái, y Paranal, en Chile, habían logrado registrar a 3I Atlas con una claridad sin precedentes. Estas no eran simples capturas borrosas o composiciones digitales, eran imágenes nítidas, calibradas, obtenidas con óptica avanzada y varios filtros espectrales. Lo primero que llamó la atención fue la consistencia de los reflejos. En lugar de mostrar una superficie rugosa, irregular, propia de un cometa, los fotogramas revelaban zonas de brillo uniforme, como si la luz solar rebotara en planos definidos. En una de las tomas más limpias, se apreciaba una franja lineal que mantenía su orientación a lo largo de varios minutos de exposición. Aquello sugería que el objeto no solo reflejaba la luz,
sino que lo hacía de forma coherente, casi como si estuviera diseñado para ello. Los especialistas en procesamiento de imágenes confirmaron que los datos eran auténticos. No se trataba de artefactos digitales ni de errores de lente. Las mediciones cruzadas con otros telescopios coincidían. El patrón de reflejo era real. Fue entonces cuando los investigadores más prudentes comenzaron a admitir que lo que observaban no podía describirse fácilmente como una simple roca interestelar. Mientras tanto, en Internet, los aficionados hicieron lo que mejor saben hacer: comparar, analizar, especular. Algunos trazaron modelos tridimensionales basados en la intensidad del brillo. Otros detectaron formas simétricas que, según ellos, podrían corresponder a estructuras o paneles. Incluso hubo quienes afirmaron notar una variación periódica en la luminosidad, compatible con una rotación estable. Los medios especializados intentaron mantener la cautela, recordando que la percepción visual puede ser engañosa y que el cerebro tiende a buscar patrones incluso donde no los hay. Pero esta vez, los datos respaldaban las observaciones. Los contrastes eran medibles, repetibles, objetivos. No se trataba de ilusiones ópticas. Las nuevas imágenes no solo confirmaban la presencia de un cuerpo interestelar en tránsito, sino que lo mostraban con una claridad que hasta entonces parecía inalcanzable. La comunidad científica, que durante años había oscilado entre la curiosidad y el escepticismo, ahora tenía frente a sí algo más que un conjunto de cifras o curvas de luz. Tenía una forma. La conversación cambió de inmediato. Los informes dejaron de preguntarse si era real para centrarse en qué estábamos viendo exactamente. Por primera vez, la pregunta ya no era si 3I Atlas existía, sino qué naturaleza tenía ese visitante que cruzaba el sistema solar con tanta precisión. Algunos seguían insistiendo en que todo podía explicarse con una combinación de casualidad, geometría natural y errores de observación. Otros, en cambio, comenzaron a admitir la posibilidad de que aquello que observábamos fuera algo más que una simple roca. Las fotografías no introducían un nuevo misterio, más bien confirmaban uno que llevaba tiempo gestándose en silencio. A partir de ese momento, el tono de las discusiones cambió por completo. Ya no se trataba de especulaciones en los márgenes de Internet, sino de observaciones revisadas por pares, respaldadas por datos verificables. 3I Atlas había pasado de la categoría de curiosidad astronómica a convertirse en uno de los objetos más desconcertantes jamás observados por la humanidad. Y aunque las imágenes no daban respuestas definitivas, sí ofrecían algo aún más poderoso: evidencia visible de que el misterio era real. A medida que las imágenes y los datos de 3I Atlas se difundían entre laboratorios y observatorios de todo el mundo, el tono de la conversación científica comenzó a transformarse. Ya no se trataba de una simple curiosidad cósmica, ni de un caso marginal entre tantos registros astronómicos. Lo que antes se consideraba una rareza estadística, ahora se discutía con una mezcla de cautela y fascinación. Los comunicados oficiales continuaban apelando a la prudencia. Se hablaba de anomalías y comportamientos atípicos, pero cada nuevo informe dejaba entrever un matiz distinto, una admisión silenciosa de que las explicaciones convencionales no estaban siendo suficientes. En privado, varios investigadores reconocían que la geometría del objeto y la coherencia de sus reflejos no encajaban en los modelos conocidos de formación de cuerpos interestelares. Esa tensión entre lo que los datos mostraban y lo que la comunidad científica se atrevía a decir en público se convirtió en el nuevo centro del debate. Algunos pedían más tiempo y más observaciones. Otros señalaban que, incluso sin conclusiones definitivas, los indicios ya eran demasiado consistentes como para descartarlos. En los foros especializados, los astrónomos más jóvenes empezaron a plantear preguntas incómodas. ¿Qué pasa si 3I Atlas no se formó de manera natural? ¿Podría tratarse de un fragmento de tecnología antigua, de origen desconocido? ¿O de un objeto con un propósito que simplemente no comprendemos? Por supuesto, las instituciones evitaban usar ese tipo de lenguaje. La idea de que algo artificial pudiera viajar entre sistemas estelares rozaba lo inaceptable dentro de los límites de la ortodoxia científica. Sin embargo, en silencio, la frontera entre lo posible y lo permitido se estaba desplazando. El problema ya no era la falta de pruebas, sino qué hacer con ellas. Admitir que algo en los datos escapaba a los modelos actuales implicaba abrir una puerta difícil de cerrar, una que obligaría a redefinir nuestras certezas más básicas. En ese contexto,
3I Atlas dejó de ser solo un objeto para convertirse en un espejo de nuestras propias limitaciones. La ciencia, que siempre había sido el instrumento con el que medimos el universo, se enfrentaba a su reflejo, la posibilidad de que existan cosas que aún no sabemos cómo medir, cómo clasificar o cómo aceptar. La discusión dejó de ser puramente técnica. Ya no se trataba solo de espectros y trayectorias, sino de filosofía, de percepción, incluso de cultura. Cada nuevo dato parecía empujar los límites de lo que la ciencia estaba dispuesta a considerar posible. Y ahí radicaba el verdadero impacto de 3I Atlas, no en lo que mostraban las imágenes, sino en lo que provocaban. La ciencia, enfrentada a algo que desafía sus propios parámetros, se encontraba al borde de un dilema. ¿Debe proteger sus reglas o atreverse a mirar más allá de ellas? En esa frontera incierta, entre lo medible y lo inimaginable, es donde el misterio comenzó a adquirir su verdadera magnitud. Entre tantos informes, comparaciones de datos y debates técnicos, apareció una historia que, sin ser científica, capturó la esencia de todo lo que estaba ocurriendo. En un pequeño foro de astronomía amateur, un usuario compartió una observación sencilla. Había seguido las publicaciones sobre 3I Atlas desde el primer día, y después de revisar imágenes, artículos y simulaciones, escribió algo que llamó la atención de todos. No sé si 3I Atlas es una nave, una roca o un trozo de metal perdido entre las estrellas, pero quiero creer que en algún otro lugar del universo, alguien está mirando nuestras fotos y preguntándose lo mismo sobre nosotros. La frase no era científica, ni pretendía serlo, pero se viralizó rápidamente. Apareció en videos, en artículos y hasta en conferencias, porque, más allá del misterio del objeto, expresaba lo que muchos sentían en silencio. Esa mezcla de fascinación y humildad que surge cuando la humanidad se asoma al límite de su comprensión. A fin de cuentas, eso es lo que nos une a todos los que miramos el cielo. Buscamos patrones, respuestas, señales, pero lo que realmente nos impulsa es la curiosidad, esa necesidad de entender, aunque sepamos que tal vez nunca encontremos la explicación completa. 3I Atlas se convirtió en un recordatorio de que la ciencia y la imaginación no están tan lejos una de la otra. La primera mide, analiza y confirma. La segunda pregunta, sospecha y sueña. Y entre ambas nace la verdadera exploración. En el fondo, quizá lo más importante no es saber si el objeto es natural o artificial, sino reconocer lo que provoca en nosotros. Cada vez que miramos una imagen borrosa del espacio y sentimos que podría haber algo más allá afuera, estamos recordando lo que significa ser humano, preguntar, incluso cuando no hay respuesta inmediata. 3I Atlas sigue su viaje más allá de Marte, acercándose lentamente a su punto de mayor visibilidad. En las próximas semanas llegarán nuevos datos, nuevas imágenes y quizás nuevas sorpresas, pero por ahora el misterio permanece. Cada anomalía, cada destello y cada silencio institucional siguen alimentando una misma pregunta. ¿Qué estamos viendo realmente? Puede que sea una roca, puede que no. Lo único cierto es que seguiremos observando. Si quieres acompañar este seguimiento y descubrir hacia dónde nos lleva este visitante interestelar, suscríbete y mantente atento. Porque a veces las respuestas no llegan de golpe, sino en la próxima imagen.